¿Qué tal? El siguiente paso en este tutorial va a ser la autenticación de usuarios. Esto lo vamos a lograr con el módulo Firebase Auth, que es una de las partes fundamentales de toda la plataforma de Firebase. Vamos a explorar el archivo index.html. Recuerden, hasta abajo está el código de la inicialización de Firebase. Este código va a hacer referencia también dentro de main.js. Aquí es donde están precargadas algunas funciones que nos van a ser útiles y que tenemos que completar. Por ejemplo, el sign in, el sign out, el cambio de autorización, guardar imágenes, entre otras. Veremos brevemente cómo está organizado este archivo. Está utilizando el modo estricto de JavaScript. Es una función y dentro asignamos como variables a los elementos de la interfaz gráfica que nos van a ser de utilidad, como la lista de mensajes, el botón de enviar, la imagen del usuario, el nombre del usuario, los botones de sign in o de sign out. Aquí tenemos también unos event listeners para los botones y al final una llamada a una función que va a inicializar todo. Hasta aquí termina esa función, friendly chat. Y después, por medio de los prototipos, le vamos asignando nuevos métodos. Friendly Chat, Prototype, Firebase, y cada uno va a ser una de estas funciones. Vamos a ir completando cada una de ellas hasta lograr implementar toda la funcionalidad del chat. Vamos a comenzar aquí con Sign In, pero antes tenemos que completar el método init Firebase. Vamos a buscarlo. Init Firebase, que aquí está. Aquí vamos a declarar esas variables de base de datos y de autorización que nos van a servir. Esto lo hacemos con thisout igual a firebase.auth y lo mismo con las siguientes variables. Database, esto inicializa la base de datos, la autorización y el storage, que son las tres cosas que vamos a estar utilizando. Listo. Por último, necesitamos añadir un event listener para una acción en particular. Esta acción es cuando el usuario se logue. Y esto lo logramos con la siguiente línea. On auth state change, cuando cambie el estado de la autorización, queremos ejecutar una función que está más abajo que vamos a implementar. Como todos estos métodos van a estar haciendo referencia a this se refiere a la función friendly chat. Estas son variables que le pertenecen a la función friendly chat. Todo lo que veamos relacionado con this, de cierta forma le pertenece a esta función. Cuando nosotros queremos asignar o pasar una función a otras partes de la aplicación, por ejemplo, a este objeto de autorización, tenemos que seguir este patrón. El nombre de mi función, .bind. Esto se va a asegurar de que todas las llamadas a this dentro de esta función estén correctamente ligadas con todas estas variables, o que realmente pertenezca a Friendly Chat. Esa es una cosa propia de JavaScript y debemos tener cuidado de utilizar este bind cada que una función haga referencia a this, para que ese valor
no cambie inesperadamente. Después, en la función signIn, que está más abajo, vamos a escribir las siguientes líneas. Esto va a ser muy rápido. Necesitamos un provider. Esto es quién va a autorizar a mi usuario. Seleccionamos Google Provider. Entonces instanciamos la variable firebase.auth.googleAuthProvider. Este es un constructor. Y después a mi objeto auth, sign in with pop-up. Y pasamos este provider. Esto lo que va a hacer es mostrarnos un pop-up, una ventana emergente, preguntándonos por nuestras credenciales de Google. Y también el sign out. Este también es sencillo. This auth.signout. Punto y coma. Después vamos a revisar la función onAuthStateChange, que es cuando el usuario cambia de no estar logueado a estar logueado. Está aquí abajo. Cuando un usuario no está logueado, no tiene imagen y no tiene nombre de usuario porque no existe uno. Esto lo vamos a cambiar aquí. Fíjense que recibe la función un nuevo usuario y vamos a verificar si existe. En caso de que exista, aquí vamos a seleccionar su imagen con user.photo URL y el username que es user.displayname. Estos son valores que nos proporciona Google cuando nosotros hacemos un sign in. Y después vamos a completar una función que se llama check sign in with message. Check sign in with message, que es esta. Aquí tengo que verificar que realmente el usuario esté logueado. Y eso lo hacemos con un if. If this.auth.currentUser, es decir, que esto no sea null o undefined, vamos a regresar true. Y si no, va a generar un objeto con un error y lo va a mostrar al usuario por medio de esta función. Y va a regresar, por supuesto, false. Esta función sign in with message la vamos a estar llamando desde otras partes de la aplicación para verificar que antes de hacer una operación importante como guardar en base de datos o subir un archivo, el usuario esté logueado. Si no está logueado, no hacemos nada y que se muestre este mensaje. Voy a guardar y refrescamos la página y aparece del lado derecho un botón que dice Sign in with Google. Le voy a dar clic. La aplicación quiere hacer lo siguiente, permitir, y ya estoy logueado. Y fíjense que de forma automática va a cargar la imagen y el nombre de usuario que yo tengo en esa cuenta. Ya vimos en qué parte del código se configuró eso. Lo siguiente que haremos en la aplicación es leer los mensajes que ya estén previamente grabados en la base de datos.